Entonces, vamos a tener primero que definir qué va a ser la enfermedad y los conceptos de la misma. Entonces, algo importante a saber aquí es que es una enfermedad producida por lo que va a ser el depósito de cristales de urato monosódico. Este va a provenir de lo que va a ser el ácido úrico. Generalmente este depósito se va a dar en lo que son las zonas articulares, periarticulares y también las zonas subcutáneas. Es importante saber que las manifestaciones clínicas típicas van a ser episodios recurrentes de artritis aguda, donde vamos a tener episodios donde va a haber inflamación aguda, pero van a estar separados por periodos que se conocen como intercríticos y van a tener variable duración. Más adelante ya les voy a explicar la sintomatología en cada uno de estos periodos y cuáles son. Vamos a tener que el depósito de estos cristales de urato monosódico va a estar condicionado por la hiperuricemia mantenida. Entonces, para saber qué es la hiperuricemia, va a ser una condición necesaria, pero no del todo suficiente para que aparezca la gota. Y generalmente, en una de las guías se definía como la presencia de una concentración plasmática de urato superior a 7 miligramos sobre decilitro. Algo importante también es que los pacientes con gota de larga duración van a desarrollar estos acúmulos de cristales. Se hablaba de que generalmente las inflamaciones agudas sucedían en lo que eran las bursas superficiales, por ejemplo, en la zona olecraniana o prerrotuliana, y de manera un poco más ocasional en lo que eran las zonas profundas, por ejemplo, lo que van a ser los tendones. También era importante saber que sin un tratamiento hipouricemiante adecuado, esta frecuencia de episodios de artritis y el número de articulaciones iba a ser cada vez mayor. Síguele, porfa. Entonces, en cuanto a la hiperuricemia, como les había mencionado, no siempre, es una condición necesaria, pero no suficiente para que aparezca la gota, y va a ser una concentración plasmática de urato superior a 7 miligramos sobre decilitro. Se hablaba de que en condiciones fisiológicas el umbral de este iba a estar en 6.8 miligramos sobre decilitro. También se hablaba de que generalmente algunos autores tenían diferentes puntos de corte en base a sexo, pero generalmente este era como una forma más estandarizada y era un valor un poco más estandarizado. También hay que definir lo que es la hiperuricemia asintomática, que va a ser la presencia de concentraciones séricas elevadas de urato, y esto con la ausencia de estas manifestaciones clínicas de lo que iba a ser la inflamación articular. Algo importante de estas, cuando son asintomáticas, es que cuando tenemos resultados de estudios, por ejemplo, de las ecografías o aspiraciones de líquido sinovial, se ha demostrado que estos depósitos de cristales de urato monosódico sí puede estar presente, incluso antes que lo que van a hacer estas manifestaciones clínicas, es decir, que no necesariamente se necesita de que haya una hiperuricemia como tal para que se den las manifestaciones. En cuanto a lo que va a ser la clasificación patogénica, bueno, aquí hay un cuadro sobre cuáles son las causas de la gota primaria y de la gota secundaria. Hay que entender también que la hiperuricemia va a darse por lo que es un desequilibrio entre lo que es la producción y la eliminación de lo que es el ácido úrico. En el ser humano, generalmente se hablaba de que no disponemos de uricasa, que va a ser una enzima que estaba presente en lo que eran en algunos animales, que permite que el ácido úrico se degrade en lo que es la lantoína. Esta era una molécula más hidrosoluble y que se iba a eliminar de una forma más fácil. Entonces, generalmente, como no está presente, en el ser humano se elimina a través de la vía renal. Entonces, también al eliminarse de manera renal, la mayoría del ácido úrico iba a sufrir una reabsorción. Y generalmente vamos a tener que uno de los mecanismos patogénicos de esta gota iba a ser la disminución de la excreción renal de ácido úrico. Y también vamos a tener que, generalmente en muchos pacientes que presentan gota no se iba a detectar generalmente la causa como tal, sino que iba a ser una gota idiopática, porque varios fármacos o comorbilidades producían alteraciones de lo que era el ácido úrico y desencadenaban procesos patológicos, como vemos aquí, lo que es la gota secundaria, que puede darse por el aumento de la producción de ácido úrico, por ejemplo, secundario una dieta rica en purinas, del aumento del catabolismo, la enfermedad de Paget ósea. Entonces tenemos diferentes factores que pueden alterar lo que es este ácido úrico y hacer que se disminuya lo que es la eliminación, o a su vez puede aumentar la producción.
También se hablaba de que se puede dar por déficit enzimáticos, pero se recalcaba que eran bastante infrecuentes. Y además de esto, las manifestaciones sistémicas de la gota en estos casos también iban a ser un poco infrecuentes. Eh, bueno, cuando se daba por fármacos también se hablaba de que la detección era bastante importante y debíamos saberlo porque generalmente estas son causas reversibles y que se pueden modificar en lo que va a ser el manejo de nuestros pacientes. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es la epidemiología, se hablaba de que es 6 veces más frecuente en hombres y generalmente se daba aproximadamente en 1 o 2 pacientes por cada 1.000 habitantes. Pero también se hablaba de que muchos de estos estudios no tenían como un corte en base al diagnóstico, sino también había cortes, por ejemplo, el diagnóstico, por ejemplo, autorreferido por varios sujetos por interconsulta entre médicos. Entonces no era como un valor muy exacto, que digamos. Sin embargo, se hablaba de que la epidemiología que se refiere a lo que es la hiperuricemia o sea, como factor principal de riesgo, iba a ser que generalmente en torno al 10% de los individuos que tenía hiperuricemia desarrollaba gota. Y entre lo que iban a ser un 80 al 90% de los pacientes que tenían gota iban a tener hiperuricemia. También era importante que este tiene un impacto principalmente porque se hablaba de que en muchos pacientes se ve afectada lo que es la calidad de vida. Entonces estas puntuaciones en relación a los cuestionarios de calidad de vida eran bastante bajas porque muchos pacientes, principalmente con gota crónica, se veía bastante lo que era el dolor, la limitación en la actividad y la discapacidad. Generalmente también se hablaba de que muchos pacientes genera costos bastante altos y se hablaba de que puede generar hasta costos de $8,000 en periodos de 5 años. Y estos estaban relacionados principalmente con hospitalización y también por lo que iban a ser diferentes comorbilidades. Y se hablaba que incluso cuando hay gota refractaria, de la cual ya les voy a hablar más adelante, el coste sanitario también iba a incrementar y podía ser hasta de $10,000 anuales. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, como les hablé, generalmente es de 4 a 6 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Es importante que la enfermedad se va a presentar típicamente durante lo que va a ser la edad media de la vida. Iba a ser bastante infrecuente antes de los 30 años y generalmente se presentaba en varones de entre 40 y 50 años de edad. Estos generalmente aquellos que tenían sobrepeso, obesidad, que tenían como afición a comer bastante y también a los que que realizaban un consumo excesivo de alcohol, un consumo habitual. Generalmente se hablaba de que las mujeres raramente presentaban lo que eran los ataques de artritis gotosa antes de la menopausia. Bueno, aquí tenemos algunos factores de riesgo. Generalmente el riesgo alto, por ejemplo, tenemos la dieta rica en purinas de origen animal, como les había mostrado hace un rato en lo que era estos mecanismos patogénicos. Generalmente era una de las causas principales de gota secundaria. También tenemos lo que es del alcohol, como ya lo mencioné, la ciclosporina de trasplantados, como la verdad es importante también ver en los pacientes lo que iba a ser los fármacos que podían desencadenar este trastorno, ya que era reversible, y también puede ser incluso genético. Se hablaba en este estudio también de que había posibles factores protectores contra lo que iba a ser esta enfermedad, que eran los lácteos, los cerezos, la vitamina C, pero se hablaba de que no se concluía del todo. Ya, bueno, también encontramos de las comorbilidades. Generalmente se hablaba de que la insuficiencia renal crónica estaba presente en lo que iba a ser aproximadamente un 2.48% de pacientes y también el síndrome metabólico con todos sus componentes que van a ser la hiperglucemia o diabetes, la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia, la hipertensión. Vamos a tener que se asociaba generalmente independientemente a lo que era tanto la hiperuricemia como la gota. Entonces también se había realizado un estudio en lo que era la relación temporal, ¿no?, entre lo que era la gota y el síndrome metabólico, y se había sacado de conclusión que el primer ataque puede preceder al diagnóstico de lo que eran las alteraciones metabólicas y generalmente se asociaba a estas enfermedades en un 90% de los casos. También es importante saber que
que en los pacientes obesos la gota va a ser mucho más frecuente. Y hasta el 54% de los pacientes con gota van a ser obesos. También se ha evaluado lo que es la hipertensión arterial y la hiperuricemia. Y también se ha observado que la mitad de los pacientes hipertensos no tratados van a tener hiperuricemia. Y también íbamos a encontrar lo que es la hipertrigliceridemia, que se veía bastante asociada a lo que era la obesidad y también a la enfermedad cardiovascular y que llevaba incluso a la mortalidad en relación también con lo que era la gota, que iba de la mano. También era importante que en los pacientes que presentaban diabetes, hasta un 15% de estos presentaba de igual manera gota. Y bueno, en cuanto a lo que es la fisiopatología, perdón, como les había mencionado, empieza principalmente porque los cristales de urato se iban a depositar en lo que iban a ser los tejidos. Esto principalmente por la sobreproducción o una disminución de la eliminación. Generalmente, muchas veces la sobreproducción se iba a dar por lo que era la deficiencia de diferentes enzimas que iban a participar en este metabolismo de lo que son las purinas. Y esto conllevaba esta sobreproducción de ácido úrico. Generalmente también se hablaba de que la concentración del ácido úrico depende de un equilibrio que va a ser entre su producción, ya sea por la ingesta de dietética de purinas, la síntesis endógena y la excreción de los riñones y el tracto intestinal. Entonces iba a tener bastante que ver entre lo que es la producción y la excreción del mismo. Se hablaba también de que en estos pacientes que consumen mayor cantidad de purinas o tienen una mayor producción endógena, el aumento de la producción de ácido úrico iba a ser solo responsable del 10% de los casos, más no de todos los casos que se pueden presentar. También se hablaba de que el 90% de los casos se debía a una disminución de la excreción renal e intestinal, pero también se hablaba de que tiene mucho que ver la enfermedad con factores que afectan a la uricemia, por ejemplo, los genes, la edad o el sexo. Y también vamos a tener que muchas veces podía darse incluso por trastornos. Un ejemplo era el trastorno de Lesch-Nyhan, que estaba relacionado con un gen recesivo ligado al X, que aquí había una deficiencia de una enzima llamada hipoxantina guanina, la cual no permitía igual que se dé una eliminación correcta de lo que era el ácido úrico. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, como les había mencionado, la gota, se hablaba de que habían 4 tipos. En este caso iba a ser la hiperuricemia sintomática, un ataque agudo de artritis, un periodo de intercrisis y una artritis tofácea crónica. Entonces, generalmente de estos 4 estados, la progresión del uno al otro va a poder evitarse. Generalmente porque muchas veces estos depósitos de los cristales de urato monosódico de ácido úrico iban a ser reversibles con lo que era el tratamiento adecuado. Entonces, muchos pacientes en lo que era esta hiperuricemia sintomática no presentaban signos ni síntomas y muchas veces se hablaba de que se diagnosticaban de forma accidental porque se les diagnosticaba concentraciones de ácido úrico elevadas en suero y muchos de estos pacientes incluso podían sufrir con el tiempo, podía evolucionar a un ataque agudo. Entonces, cuando se generaban estos ataques agudos, muchas veces iban a ser monoarticulares, iba a darse por articulaciones muy inflamadas, con lo que era enrojecimiento, calor, dolor, y también podía darse una pérdida de la función. En articulaciones grandes, cuando había ataques agudos de gota, por ejemplo, articulaciones como las rodillas y los tobillos, se hablaba de que se presenta un poco más la inflamación y el dolor, los cuales iban a ser las características más intensas, porque eran un poco menos frecuente lo que era este aumento de volumen, el calor, pero igual se daba. Sin embargo, lo más relevante aquí era la inflamación y el dolor, que iban a ser un poco más intensos. También se hablaba de que la gota tiene una predicción por lo que eran las extremidades inferiores. Generalmente, y algo que es lo más común de ver, es que se da en la primera articulación metatarsofalángica, es decir, en el primer dedo del pie. Era el sitio más frecuente de donde se daba el ataque agudo de gota y se le conocía como podagra.
pero podían afectarse otras articulaciones como otros dedos, muñecas, codos, y vamos a tener que incluso se puede depositar cristales en todo el cuerpo. Ha habido casos donde se han depositado en vértebras, en piel, en tejidos blandos, y se puede confundir incluso con otras enfermedades. Era bastante raro, se habla de que es extremadamente raro que haya estos depósitos en la columna vertebral, y también era raro que se den en la cadera y en el hombro. También, como les había mencionado, estos ataques agudos de artritis son monoarticulares, pero en mujeres posmenopáusicas y en la gota no tratada sí se podía dar esto, la poliartritis, y generalmente podían tener síntomas ya un poco más sistémicos como la fiebre, el malestar general, la cefalea, y se hablaba de que en estos casos ya se debe tomar otras precauciones y se debe tratar de una forma ya diferente. También tenemos pues, periodos de intercrisis, que eran cuando un paciente ya resolvía lo que era este ataque con tratamiento, iban a entrar en una fase de lo que es la remisión. Y aquí lo más característico es que había una ausencia de síntomas, pero se podían interrumpir por nuevos ataques. Esto generalmente cuando no se daba el tratamiento adecuado en cuanto a lo que va a ser la hiperuricemia principalmente. Muchas veces hablaba de que estos periodos pueden prolongarse bastante después de los primeros ataques agudos. Entonces también cuando progresaba ya un poco más se formaba lo que era la triptofasia crónica. Esto generalmente cuando la enfermedad era no tratada, y aquí ya se produce una destrucción de las articulaciones con tofos palpables. Generalmente los tofos son masas formadas por grandes cristales, por grandes acumulaciones de lo que van a ser los cristales de ácido úrico. Y aquí generalmente se dan alrededor de las articulaciones, también se dan alrededor de lo que son, o en las orejas, el tejido celular subcutáneo y también en lo que era la piel. Estos tofos contenían lo que era un material calcáreo blanco, y generalmente lo relevante de estos es que podían llevar a la deformidad y a la destrucción de las articulaciones. Además podían darse erosiones óseas, principalmente cuando estos tofos crecían y se extendían hasta los huesos. Y generalmente se hablaba de que estos debía realizarse un diagnóstico diferencial con otros nódulos, por ejemplo, los nódulos reumatoideos, de Heberden y de Bouchard. Ya. Generalmente la principal consecuencia clínica en lo que va a ser la gota en general son estos episodios recurrentes de artritis aguda, principalmente porque es dolorosa y también porque es incapacitante. Pero también habría que tener especial cuidado porque se puede producir ya un daño irreversible en articulaciones periféricas y estos tofos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico, generalmente, vamos a tener que el gol estándar para el diagnóstico, se hablaba que el diagnóstico definitivo se basaba en la identificación de los cristales de urato monosódico, en el líquido sinovial o material tofacio. Esto principalmente se hacía en una muestra de líquido sinovial o de aspirado de un tofo que permitía establecer ya un diagnóstico que era irrefutable. Sin embargo, hay otros criterios diagnósticos que al final hay un cuadro que tiene todo, o sea, tiene varios y su puntuación. Generalmente aquí en el gol estándar se hablaba de que la visualización de estos cristales se debería dar por lo que era el microscopio óptico, por una luz polarizada. También era importante que en periodos intercríticos sí se podía obtener lo que era el líquido sinovial para establecer un diagnóstico de gota, pero aquí íbamos a tener que, a pesar de ser una técnica sencilla, era mejor obtenerlo en estos periodos agudos donde había más dolor. Ya. Bueno, en cuanto a las técnicas de imagen, nos íbamos a encontrar con que no se recomendaba que se realice radiografías simples, TAC, ni resonancias magnéticas, principalmente para establecer lo que era el diagnóstico. Sí se pueden utilizar estas técnicas, pero no se recomendaba, o sea, como tal, para establecer un diagnóstico, no. Generalmente para lo que se utilizaban, por ejemplo, la radiografía simple tenía un papel limitado y solo se utilizaba en diferentes fases de incipientes de lo que era la enfermedad.
porque muchos, por ejemplo, muchos hallazgos que se dan solo se encontraban en pacientes ya con fases avanzadas y durante periodos agudos de inflamación solo había hallazgos inespecíficos que podían ser el aumento de volumen, densidad de lo que eran las partes blandas periarticulares, que iba a denotar lo que eran los cambios inflamatorios secundarios a lo que era este depósito de cristales, pero generalmente no tenía un papel muy importante porque es bastante inespecífico, sin embargo sirve para esto que les acabo de mencionar. Durante la fase crónica de la enfermedad, sí se puede, o sea, los depósitos como tal de los cristales aumentan lo que es la densidad nodular de lo que es las partes blandas periarticulares y producen erosiones en el hueso. Entonces, aquí sí se podía, o sea, sí se podía ver lo que eran las articulaciones de manos, pies y sobre todo también lo que era la primera metatarsofalágica. Estos tofos muchas veces hablaba de que no eran detectables por radiografía simple hasta que alcanzan un tamaño de entre 5 y 10 milímetros. Ya, cámbialo. Bueno, en cuanto a lo que era la tomografía, esta lo que nos permitía era una excelente visualización de los tofos, de estos cristales de urato monosódico, dada la densidad que tienen, sí se puede, o sea, se hablaba de que es útil cuando se cree que podemos tener nódulos subcutáneos, entonces servía para lo que era el diagnóstico diferencial. Vamos a tener que también la capacidad que tiene esta técnica, que es la tomografía, era superior para detectar erosiones, era superior a la radiografía y a lo que era la resonancia. Principalmente esta nos servía para evaluar lo que son lesiones óseas. Y se ha demostrado principalmente que hay una elevada relación entre lo que es la presencia de erosiones y de tofos. También nos servía, por ejemplo, la TAC para dirigir lo que era la aspiración, generalmente cuando se va a detectar complicaciones de la enfermedad o identificar tofos cuando estaban en localizaciones bastante profundas que no se puede acceder por otros métodos. Ya. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, se hablaba de que igual los hallazgos no son totalmente específicos y esta lo que nos servía es para valorar lo que era la presencia de depósitos articulares y de erosiones óseas. Generalmente lo que más nos servía era para realizar un diagnóstico diferencial con otros procesos, principalmente en la fase aguda. Y en la fase crónica, bueno, ahí sí nos sirve para detectar los tofos, las erosiones, para ver cómo están afectadas otras estructuras articulares, la valoración sinovial de la inflamación. Y también nos ayudaba para lo que era la monitorización de la respuesta al tratamiento hiperuricemiante. Ya. En cuanto a lo que era la ecografía, de igual manera no se recomendaba que se realice lo que era la radiografía, la TAC ni la resonancia, como les mencioné, pero la ecografía sí ayudaba al diagnóstico de lo que es la gota. Y aquí la visualización de los cristales también iba a poder establecer lo que era un diagnóstico definitivo. Además de que muchas veces la punción que va a estar dirigida por ecografía va a facilitar bastante lo que es la obtención de líquido o muestras para establecer el diagnóstico como tal. Entonces la ecografía era necesaria principalmente porque, primero porque es un método diagnóstico, pero también nos servía, como les había mencionado, para extraer lo que es el líquido sinovial y poder ahí demostrar lo que es la presencia de los cristales de urato monosódico, ya que esta es la prueba más sensible y más específica, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de la gota. Y vamos a tener que esto va a estar condicionado también bastante por lo que es la presentación de la enfermedad. Es importante que sepamos que las lesiones ecográficas elementales que tenemos en la gota van a ser los edemas de partes blancas del signo de doble contorno, que es el que está en pantalla. Aquí vemos una articulación normal y vemos aquí este signo de doble gota. Bueno, de lo que había leído, este signo de doble contorno se producía principalmente porque se genera como un reflejo por la acumulación de los cristales de urato monosódico que hacen que se vea como una falsa articulación, una doble articulación, y se generaba este signo de doble contorno. Teníamos también lo que son las áreas
hiperecoicas con o sin sombra posterior, agregados hiperecoicos, erosiones óseas, que también son importantes, y también imágenes puntiformes de líquido sinovial y también sinovitis. Bueno, en cuanto a las pruebas de laboratorio, generalmente la utilidad de estas iban a depender de la fase de la enfermedad. En los periodos recurrentes de inflamación aguda iban a permitir el diagnóstico del proceso, pero también había que tomar en cuenta las comorbilidades. Pero en lo que van a ser los periodos interepisódicos y de enfermedad crónica, sí van a facilitar bastante lo que era tanto el diagnóstico como lo que era el seguimiento correcto. Y en cuanto a lo que son los episodios de inflamación aguda, como les mencioné, lo más importante es la demostración de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial, pero también se puede realizar lo que son análisis de sangre u orina. Principalmente en orina se hablaba de que era por esta excreción renal que hay de lo que es el ácido úrico. Entonces aquí es este criterio de clasificación de la gota, que era según el Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo. Bueno, entonces, principalmente para lo que nos servía era para, eran criterios los cuales se interpretaban porque la puntuación máxima de es de 23 puntos. Entonces, para el diagnóstico de gota se requerían 8 puntos. Principalmente cuando en el fluido sinovial no se encontraban lo que son estos cristales de ácido úrico, se le restaban 2 puntos a este test. Y si la concentración sérica igual del ácido úrico es menor a 4, se le restaban 4 puntos. Como les dije, para el diagnóstico se requerían 8 puntos. Entonces aquí nos encontramos con tanto criterios clínicos como de laboratorio y de imagen. En pantalla podemos ver los criterios clínicos. Bueno, en cuanto a estos criterios clínicos, teníamos que ver el patrón de compromiso de las articulaciones y las bursas sinoviales durante el ataque, o también se podía ver en cualquier momento. Generalmente se le da una puntuación mayor cuando la afectación de la articulación estaba dada, era mono o poliarticular. También se ven los síntomas clínicos durante el ataque. Como ya les mencioné, estos eritemas o las articulaciones, el dolor que es incapacitante, que es difícil de soportar, y la dificultad para caminar también, o la incapacidad, como mencioné. Bueno, aquí también encontramos lo que es este curso de lo que es la crisis, que va a ser la aparición de más de 2 de los siguientes 3 rasgos, que va a ser el tiempo hasta que la intensidad del dolor alcance su nivel máximo en menos de 24 horas, la desaparición de los síntomas en menos de 14 días y la desaparición completa de los síntomas de entreataques. Generalmente se puntuaba con el máximo, que son 2, cuando los ataques se daban de manera recurrente. También los nódulos gotosos en el cuadro clínico eran importantes, los tofos, que les había mencionado. Cuando están presentes se le da 4 puntos. Y bueno, en cuanto a lo que es de laboratorio, principalmente la concentración sérica de ácido úrico o los cristales de urato de sodio en el líquido sinovial, que generalmente se obtienen de una articulación sintomática. Esta parte era importante porque generalmente cuando encontrábamos lo que era el urato monosódico, o sea, los cristales, ya se establecía directamente el diagnóstico, porque ya, como les había mencionado, es el gol estándar. Y bueno, en cuanto a lo que es imagen, tenemos a los cristales de urato en las articulaciones sintomáticas o una bursa sinovial, y lo que va a ser la destrucción articular asociada a la gota. Listo. Entonces, yo ahora les voy a dar un poco de cómo se hace el manejo de la gota en la atención primaria. Entonces, primero es importante decir que ya que en los niveles primarios de atención, especialmente en zonas rurales o sus centros, muchas veces no se disponen de todos los equipos, laboratorios para realizar todos los exámenes que necesitamos para diagnosticar.
Pero sin embargo, en el primer nivel de atención se puede realizar solo con los datos del examen, de la anamnesis y el examen físico y algunos exámenes de laboratorio. Se puede hacer un diagnóstico clínico básico, que este puede ser presuntivo o temporal hasta que nosotros podamos confirmar con todos los exámenes que ya nos mencionaron. Entonces, para realizar este diagnóstico clínico es importante decir que el paciente tiene que tener esta sintomatología típica, que son datos antecedentes y signos o síntomas que tiene el paciente. Por ejemplo, puede tener una monoartritis aguda, que tiene un dolor intenso, como les mencionó mi compañero, que tiene este puede llegar a ser incapacitante y es muy doloroso incluso a la palpación. También las gotas, los ataques de gota y los nódulos gotosos se localizan principalmente en las extremidades superiores. También el paciente puede haber tenido antecedentes de episodios inflamatorios en extremidades inferiores, que el paciente ya haya tenido una resolución completa de un episodio agudo de gota, y también lesiones que nos pueden sugerir que hay también tofos gotosos, y también antecedentes en la familia que hayan presentado gota, o fármacos hipouricemiantes en caso de que la familia o el paciente no sepa que hayan tenido gota, y también comorbilidades o factores de riesgo, como nos mencionó mi compañero. Entonces, por ejemplo, perdón. Ya. Entonces, por ejemplo, esta tabla es una tabla de propuestas y que tiene también, dependiendo de la propuesta, una fuerza de recomendación para nosotros poder realizar un diagnóstico de una artritis gotosa aguda en la atención primaria sin necesidad de realizar exámenes como la artrocentesis. Entonces, aquí vemos varias propuestas, por ejemplo, que en las crisis gotosas se da el desarrollo súbito e importante de dolor, que hay hinchazón y sensibilidad, que sucede entre a las 12 o 6 a 12 horas, especialmente si hay eritema. Entonces, también, por ejemplo, que hay presentaciones típicas de gota, por ejemplo, como nos mencionó mi compañero, la podagra. Entonces esto también esta tiene una gran, como ven, tienen una gran fuerza de recomendación, y también la demostración de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial tiene una gran fuerza de recomendación, que se hayan sacado en aspirados. Entonces, no les voy a leer todas estas, pero toda esta tabla de propuestas nosotros podemos utilizar en la atención primaria. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una puntuación de menos de 4, es una probabilidad muy baja de aproximadamente el 2.8% de que el cuadro clínico efectivamente sea por gota. Si tenemos una puntuación mayor a 4 y menor a 8, la probabilidad es de aproximadamente el 27%. Que se agota, y si la puntuación es igual o mayor a 8, la probabilidad es aproximadamente del 80.4%. Entonces, esto, como vemos, si de realizar una evaluación y una anamnesis correcta con este tipo de propuestas, podemos tener una gran certeza de si se trata o no de gota. Ya. Entonces, aquí también tenemos una escala de predicción también para la clínica en el diagnóstico de la artritis gotosa aguda. Entonces, por ejemplo, tenemos que estos también son como factores de riesgo, se podrían decir. Por ejemplo, el sexo masculino tendría una puntuación de 2, si hay episodios previos de artritis, también de 2, inicio de síntomas que se hayan presentado en un día, puede ser en 6 a 12 horas, como les mencioné,
tiene muy poca puntuación, del 0.5. La hiperemia de la articulación tiene un punto, y así todas estos criterios. Por ejemplo, también la hipertensión arterial o si tiene una enfermedad cardiovascular, que son comorbilidades que le dan un factor de riesgo añadido, tienen del 1.5%, y si se encuentra un ácido úrico elevado, es mayor del 5.8 miligramos sobre decilitro, también tendrá una puntuación de 3.5. Entonces, en base a esto se hacen las probabilidades. Entonces, nosotros como médicos en la atención primaria tenemos que dar recomendaciones al paciente para que se pueda dar un correcto manejo, y también de cierta forma evitar las recurrencias o ataques agudos de manera persistente, por así decirlo. Entonces, primero es importante tener un estrecho contacto y confianza con el paciente, ya que esto nos va a permitir informar correctamente al paciente y educar al paciente sobre su enfermedad, los factores que predisponen a estos ataques de gota, y las consecuencias a largo plazo que puede tener esta. Cómo le afecta su calidad de vida, cómo el paciente podría controlar eh, las recurrencias, por ejemplo, mediante cambios en el estilo de vida, y cómo puede manejar y la importancia de manejar los factores de riesgo, especialmente si el paciente tiene comorbilidades, como vimos, la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Esto es importante ya que la hiperuricemia y la gota se asocian frecuentemente con estas dos, así también como con la diabetes, con la hiperlipidemia, con la arteriosclerosis y con la ingesta enólica frecuente. También es importante la educación sobre y dar una guía sobre posibles modificaciones en el estilo de vida, y también hábitos higienodietéticos que puede seguir el paciente, especialmente cuando se trata de pérdida de peso, de una buena dieta que sea equilibrada, una reducción de consumo de alcohol. Estos son como los aspectos fundamentales para el manejo, como vamos a ver, no farmacológico, que es igual de importante que el farmacológico. Entonces, por ejemplo, en el manejo de comorbilidades, estas son las que principalmente tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un paciente con gota. Tenemos que hacer un correcto historia clínica para poder identificar esto y tratar de corregir en el tratamiento que vamos a dar. Entonces, es importante hablar de los criterios de derivación, ya que si nos encontramos en la atención primaria, es importante saber cuáles son nuestras limitaciones, y de los beneficios más bien que le podemos aportar al paciente estando en una atención primaria y cuando nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, pero se tiene que derivar a reumatología. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes con casos atípicos que sean confirmados o que el paciente tenga una respuesta inadecuada al tratamiento, y también puede tener un diagnóstico diferencial complejo que nosotros no podemos hacer, por ejemplo, una pseudogota o una oxalasis, también. Y por ejemplo, si el paciente tiene ya gotas tofáceas o poliarticulares que son de difícil manejo, o el paciente tiene una enfermedad renal crónica o con antecedentes de trasplantes de órganos, sí también necesitamos hacer una valoración alternativa cuando el paciente necesita tratamiento, pero estos no están disponibles en la atención primaria. Y cuando el paciente tiene una evolución desfavorable de gota y no tiene una respuesta adecuada al tratamiento, y cuando nosotros necesitamos hacer exploraciones complementarias y exámenes imagenológicos de laboratorio mucho más complejos que no se pueden hacer en el primer nivel de atención. Ya.
Entonces, ahora es importante hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento se va a enfocar en dos cosas, en el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Es importante decir que, como les mencioné, el tratamiento no farmacológico es igual de importante que el farmacológico, ya que estos dos van a trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, en el tratamiento no farmacológico, les mencioné que son los cambios del estilo de vida y medidas higienodietéticas. Esto quiere decir la alimentación, el alcohol, el control de peso corporal, ejercicio, tabaquismo y educación, que les voy a explicar más a fondo más adelante. Entonces, es importante que mencionarles, que hay una prevalencia de comorbilidades asociadas por enfermedad, por cristales de urato monosódico, en el que se presenta, por ejemplo, el 43% de pacientes con gota tienen también obesidad y se presenta en el 43% el depósito de cristales de urato monosódico. Se presenta también en el 62% de pacientes con hipertensión y en el 61% de pacientes con hiperlipidemia. Entonces, es muy importante también, ya que de presentarse estos cristales de urato monosódico, es necesario tomar y muy importante es más bien, tomar estos cambios en el estilo de vida y medidas higienodietéticas, y que esto va a contribuir más como si no se las tomara en cuenta. Ya, entonces la primera es la alimentación. En este caso se ha estudiado que la pirámide de la dieta mediterránea es la dieta que se ajusta a las necesidades alimenticias de la mayoría de la población en realidad, pero se sugieren que se adapten estas dietas a pacientes que tienen gota, ya que estos van a contribuir a la disminución del ácido úrico y por tanto el depósito de los cristales de urato monosódico. Entonces, por ejemplo, se debe tomar en cuenta que hay alimentos que incrementan el riesgo de gota, como son las carnes rojas, los mariscos, el pescado y productos con elevado contenido de proteínas de origen animal, por lo que nos había explicado mi compañero sobre las purinas. Entonces también, también se debería evitar alimentos y bebidas que sean por así decirlo, preparados dietéticos que sean altos en fructosa, ya que esto también se ha asociado a un incremento de riesgo de gota y también de resistencia a la insulina. Entonces, como vimos, hay una relación muy importante entre obesidad y gota. Entre los alimentos que reducen el riesgo de gota y los niveles séricos de ácido úrico se encuentran la leche, el yogur y los productos bajos en grasas. Es importante también mencionar que hay alimentos que han demostrado tener un efecto protector frente a la gota, como son el café y las proteínas de origen vegetal, como las legumbres y los frutos secos. También hay ciertos alimentos que tienen evidencia que no aumentan ni disminuyen el riesgo de gota ni de hiperuricemia, como son los alimentos ricos en purinas, pero de origen vegetal, como son los guisantes, las habas, las lentejas, las espinacas, los hongos, los champiñones, por así decirlos, la avena y la coliflor. Entonces, en esta pirámide de la dieta mediterránea nos explica más o menos cómo debe ser el consumo y las porciones, por así decirlo, de una adecuada dieta equilibrada. Entonces, como vemos, en realidad, dulces nos recomienda que sea menos de 2 raciones al día, de preferencia que sea solo una o si el paciente lo puede evitar. En casos de obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, podría hacerlo. Y aquí es importante también mencionar el consumo de alcohol,
que ya les voy a explicar más adelante, pero la dieta mediterránea sugiere que se tome vino con moderación y respetando las costumbres de la persona, es decir, que no tiene que tomar vino a la fuerza, sino que solo si el paciente lo desea o si se puede cambiar ciertos alcoholes por vino, sería mejor y sería una copa o máximo dos copas de 30 mililitros, que es lo que se sugiere, ya que incluso el consumo de esta copa de vino con moderación nos ayuda o sea, tiene un efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto al alcohol, como les mencioné, se debe limitar el consumo de alcohol o evitar el consumo excesivo. Si el paciente está acostumbrado tal vez a tomar cervezas u otros tipos de alcoholes, se le puede decir que no es beneficioso para él, especialmente si se toma cerveza, y se puede tomar hasta 2 copas de vino al día si él lo prefiere. También la obesidad. En este caso se recomienda establecer un programa adecuado para la reducción de peso, que no sea drástico ni perjudicial para el paciente, ya que esto se debe realizar paulatinamente según el grado de obesidad y de los hábitos de vida del paciente. Se ha demostrado que la reducción de peso disminuye el número de ataques y también disminuye los niveles de urato sérico, y se recomienda mantener el índice de masa corporal por debajo de 25. En este caso la obesidad es muy importante, ya que los pacientes que tienen obesidad mórbida, o factores de riesgo importantes como factores cardiovasculares o incluso diabetes, deben ser remitidos a un especialista para este tipo de controles dietéticos y seguimientos a corto y a largo plazo. En el caso del ejercicio, existe evidencia que los pacientes con gota que hacen ejercicio tienden a tener un menor número de ataques y de menores recurrencias al año, y también porque el ejercicio nos ayuda a mantener un adecuado peso corporal. Y en general mejora también el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. En cuanto al tabaquismo, el tabaco no se ha demostrado que tenga algún efecto sobre la gota, pero este incrementa el riesgo cardiovascular del paciente, y también se asocia que los pacientes que tienen hábitos tabáquicos también tienen hábitos enólicos. En cuanto a la educación, bueno, en realidad en este caso la educación no tiene un efecto, por así decirlo, demostrado sobre el riesgo o de incremento o reducción de gota, pero en realidad la educación al paciente es fundamental para un correcto manejo de la patología del paciente, ya que, como les mencioné, es importante que el paciente sepa los riesgos sobre su salud, sobre su calidad de vida y posibles complicaciones que puede tener de no controlar correctamente este tipo de crisis gotosas. Entonces, es importante la educación en este caso, incluso para que el paciente comprenda cuáles son los objetivos de todo el tratamiento que nosotros vamos a instaurar. En este caso se recomienda que la educación puede ser verbal, es decir, explicarle nosotros al paciente, o puede ser escrita, y también se puede apoyar con el uso de videos, gráficos, imágenes que informen al paciente sobre la gota. Ya, en el caso de suplementos dietéticos, en general los estudios sugieren o muestran que los adultos que se suplementan con 500 a 2000 miligramos al día de vitamina C tienen un riesgo menor de sufrir ataques agudos de gota.
Así como también esta ingesta de vitamina C puede tener algún beneficio sobre el riesgo cardiovascular, pero estos estudios son controvertidos. Solo quería explicarles un poco sobre los suplementos. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico que se puede usar en el paciente. Doc, quería saber si continuaba, ya que ya mismo son las 2 o... ¿Cuánto te falta? O sea, el tratamiento farmacológico. No te oigo. Hola. Doc, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Ah, ya. No, lo que pasa es que también me falta hablar sobre el tratamiento y el control que se le va a hacer al paciente. Me faltan unos 15 minutos, creo yo. O 20, no lo sé. Más o menos. Bastante. A ver, ¿sabes qué? Bueno, la parte que ya dijiste sobre la educación al paciente, al médico de atención primaria, estuvo súper bien y eso es una de las cosas que contribuye más. A ver, da lo del tratamiento para ver si terminamos o ustedes tienen otra clase después de esta. ¿Qué ves que tienes que estar en Quito? Hola. ¿Tienen alguna otra clase? No. Bueno, entonces veamos porque yo tampoco no tengo más otra cosa que hacer, y entonces para mejor igualarnos, si no nos vamos a quedar mucho tiempo. Haz lo más conciso que puedas, por favor, para poder luego dar por concluido, ¿ya? Ya, Doc. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, se dice que el objetivo podría ser la curación, por así decirlo, de la enfermedad. Y esto se debería que se disminuye, o sea, el objetivo sería erradicar, por así decirlo, las evidencias de lesiones como tofos gotosos o algún signo de inflamación, dolor que pueda tener el paciente y esto. Entonces, pero siempre hay que recalcar que el paciente siempre va a tener este factor de riesgo de recurrencia si tal vez no cuida sus hábitos, sus hábitos alimenticios, tal vez no se modera con el consumo de alcohol, etcétera, esto puede volver a aparecer. Entonces, siempre es bueno tener un control del paciente. Entonces, aquí tenemos los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para iniciar un tratamiento farmacológico con el paciente. Aquí primero debemos tener que la evidencia de más de un tofo subcutáneo, también que haya evidencia imagenológica de daño que haya sido causado por gota, como ya habíamos visto en imágenes. También que el paciente tenga brotes o ataques de gota frecuentes, es decir, que esta frecuencia se dice que tienen que ser más de 2 al año. Ya. Entonces, aquí son las consideraciones para el tratamiento farmacológico con hipouricemiantes. Se recomienda en pacientes que hayan experimentado más de un ataque de gota antes, pero tienen menos de 2 brotes al año. Aquí no se debe iniciar tratamiento hipouricemiante en pacientes que estén experimentando su primer ataque de gota, ya que puede empeorarlo. Y no es beneficioso para el paciente, excepto en pacientes que tienen enfermedad renal crónica moderada grave, ya que estos pacientes sí se benefician. Tampoco se debe iniciar el tratamiento hipouricemiante en pacientes con gota que no sea complicada, a menos que el paciente así lo decida después de hablar con el paciente y contarle los riesgos y los beneficios que puede tener del tratamiento. Y tampoco se debe iniciar un tratamiento hipouricemiante en pacientes con hiperuricemia sintomática. Ya, entonces, de forma rápida tenemos, por así decirlo, 3 tipos de tratamiento. El tratamiento hipouricemiante, que nos va a ayudar a reducir los niveles séricos
perdón, los niveles de ácido úrico, el tratamiento que se va a dar cuando el paciente está experimentando un brote agudo y el tratamiento profiláctico. Entonces, en cuanto al tratamiento hipouricemiante, el fármaco de primera línea es el allopurinol. El allopurinol es un profármaco que se administra vía oral y que se metaboliza a oxipurinol, que es el metabolito activo. Este es un análogo estructural de la base purínica y esto nos va a ayudar como inhibidor de la xantina oxidasa, que es la enzima que se encarga de la conversión de la hipoxantina a la xantina y de la xantina a ácido úrico, que es el producto final del catabolismo de las purinas. Entonces, las dosis aprobadas, se puede decir, son hasta los 900 miligramos al día vía oral, pero la FDA recomienda que sean dosis hasta 800 miligramos. Las dosis en casos leves se puede decir que pueden ir de 100 a 200 miligramos al día vía oral, y si es moderada se puede dar de 300 a 600 miligramos vía oral, y si existen casos graves se puede dar de 700 a 900, pero como les mencioné, se recomienda que en estos casos se utilice hasta 800. En este caso, se ha observado que hay una relación inversa entre los niveles del oxipurinol y el aclaramiento de la creatinina, por lo que es importante que en personas que tengan una función renal alterada se debe hacer la corrección el tratamiento hipouricemiante con el allopurinol. Es importante mencionar que hay efectos adversos, pero que muchos de estos no son muy frecuentes, y hay que tener en cuenta que cuando se pueden presentar los más graves, mejor dicho, tenemos que estar muy pendientes a que no se presenten efectos graves como el síndrome de DES, que es un rash por medicamentos, un rash medicamentoso que se presenta con eosinofilia y síntomas sistémicos. También puede haber epidermólisis necrotóxica y el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces siempre es importante vigilar al paciente que no presente todos estos efectos adversos. También es importante mencionar, como les había mencionado, en pacientes que tengan la función renal alterada, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad con allopurinol en pacientes que tengan especialmente insuficiencia renal, y la utilización de dosis iniciadas elevadas de allopurinol también altera el filtrado glomerular del paciente. Entre las interacciones que tiene el allopurinol, como cualquier inhibidor de la xantina oxidasa, interfiere en el metabolismo de la azatioprina y de la 6-mercaptopurina, la cual facilita la acumulación de estos compuestos y puede también provocar toxicidad, especialmente de la médula ósea. Otros fármacos que se menciona que también se pueden utilizar como hipouricemiantes son el febuxostat y la benzobromarona, pero en este caso yo no los encontré en el cuadro nacional de medicamentos básicos ni en farmacias, pero me pareció importante mencionarlos. Es por eso que aquí se utiliza el allopurinol. También en el tratamiento del brote agudo, el fármaco de primera línea es la colchicina. Entonces, la colchicina se recomienda que se use en lugar de otros fármacos como los AINES o glucocorticoides, ya que para estos pacientes se necesitan tiempos mucho más prolongados para conseguir una estabilización, por así decirlo, del tratamiento de brote agudo, mientras que con la colchicina no. También es importante mencionar que con la colchicina es un fármaco que es altamente que más bien que causa muchos efectos adversos en el aparato gastrointestinal, entonces se debe utilizar en dosis muy bajas, y siempre controlando al paciente. Entonces,
Por ejemplo, la dosis que se utiliza es de normalmente 1.2 miligramos vía oral, seguidos de 1 miligramo vía oral adicional, si el paciente no mejora después de 1 o 2 horas de la administración inicial. Se menciona que pueden haber dosis máximas, por ejemplo, de 2 miligramos vía oral en 24 horas y de hasta 6 miligramos vía oral en 4 días. Como les mencioné, la colchicina tiene muchos efectos a nivel del aparato gastrointestinal, entonces por eso es importante no exceder estas dosis máximas, ya que los efectos de la colchicina pueden ser mucho más graves en realidad para el paciente y no estaría aportándole ningún beneficio. Si a pesar de que los dolores persisten, a pesar de dar estas dosis máximas, se recomienda que se espere 3 días para volver a repetir este esquema de tratamiento. Ya. Es importante mencionarles que no se conoce cuál es el mecanismo exacto de la colchicina, pero es importante que conozcan que la colchicina causa una disminución de la producción del ácido láctico por los leucocitos y esto causa que haya una reducción del depósito de ácido úrico y una reducción de la fagocitosis, lo que causa que haya una menor respuesta inflamatoria. La colchicina no es un analgésico, pero sí alivia el dolor en los ataques de gota. Y tampoco es un uricosúrico y por tanto no previene que haya una progresión de la gota a la artritis gotosa. Es por eso que solo se usa en el tratamiento del brote agudo y también como profiláctico. Ya. En el caso del tratamiento profiláctico también se utiliza la colchicina, pero también es importante que como profilaxis se use junto al tratamiento hipouricemiante para prevenir estos ataques de gota aguda o que la enfermedad se vuelva crónica. Entonces aquí se recomienda que se administre 1 miligramo vía oral al día. Y también es importante mencionarle que entre los efectos adversos de la colchicina, aparte de que tiene efectos gastrointestinales, también puede causar que haya leucopenia temporal, también con leucocitosis. Y entre las interacciones tenemos que esta va a incrementar la sensibilidad de los depresivos centrales, intensifica la respuesta va a deprimir el centro respiratorio ya que tiene un efecto vasoconstrictor y también puede llegar a disminuir la temperatura corporal. Entre otros fármacos que también teníamos para el tratamiento de la gota pueden ser los inhibidores de la interleucina 1 como la anaquira y también el canakinumab, pero estos tampoco se encontraban en el cuadro nacional de medicamentos básicos y como tratamiento profiláctico también se puede usar los AINES y esteroides, pero los AINES son eficaces a bajas dosis, pero se deben utilizar, una de los desventajas es que se deben utilizar durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas de acuerdo al objetivo terapéutico establecido, pero en realidad los efectos que alcanzan los AINES son a los 6 meses, pero es un tiempo muy prolongado como para usar tanto tiempo AINES, por eso estos se deben tratar de utilizar el menor tiempo posible. También se pueden usar glucocorticoides, que estos están indicados en procesos reumáticos articulares, musculares, que sean agudos o crónicos, solo si los episodios agudos, si hay episodios agudos de inflamación o también si existe poliartritis crónica, que puede llegar a tomar un curso muy rápidamente progresivo o destructivo y que está presentando también manifestaciones viscerales en el paciente. Otros fármacos hipouricemiantes
que se ha encontrado que pueden ejercer un efecto hipoglicemiante en el paciente son el losartán, el fenofibrato, la atorvastatina y la leflunomida, pero estos no se utilizan para el tratamiento hipoglicemiante, sino que pueden llegar a tener un efecto añadido como hipoglicemiantes según la comorbilidad que tenga el paciente, como hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, etc. Se desaconseja que se combinen dos fármacos que sean reductores hipoglicemiantes porque tienen el mismo mecanismo de acción y también tampoco existen mucha evidencia sobre la seguridad o posibles interacciones que puedan tener los mismos fármacos de la misma mecanismo de acción como fármacos de distinto mecanismo de acción. Entonces no se recomienda que se combinen este tipo de fármacos, simplemente que se utilice el tratamiento hipoglicemiante con el tratamiento profiláctico. Ya. Entonces aquí les puse una tabla que es los ajustes que se tienen que hacer al lopurinol según el aclaramiento de creatinina. Entonces, si el aclaramiento de creatinina es más alto en el paciente, se pueden utilizar dosis de hasta 400 miligramos al día, pero si el aclaramiento es mínimo o nulo en el paciente, las dosis que siempre van a ser mínimas van a ser 100 miligramos cada 3 días o cada 2 días. Entonces les puse este cuadro porque me pareció muy importante para el ajuste. Ya, entonces también les puse tabla de medicamentos que era de la guía española para el manejo de gota, para que sea como un resumen de lo que yo les acabo de mencionar. Como les mencioné, aquí también está el Fuvoxostat, que se utiliza en España, pero no tenemos en el Ecuador. Y aquí también les puse de la colchicina. Y aquí les puse el tipo de interacciones que puede tener y las recomendaciones que se da para el uso de este tipo de fármacos. Ya, Doc, aquí les puse principalmente que el control de paciente tiene que ir enfocado en la reducción de la frecuencia de ataques agudos de gota, los niveles de la uricemia sérica y si el paciente presenta o no cristales de urato monosódico y el número en el que presenta estos cristales y el número y la magnitud de los tofos gotosos. Esto en el control clínico, en el control imagenológico, se puede hacer mediante resonancia magnética, ecografía, como ya les había mencionado mi compañero, que la ecografía es de los mejores estudios que se puede hacer y también para el control. La ecografía es de las mejores medidas de evaluación para el tratamiento, para saber la respuesta que está teniendo el paciente al tratamiento de gota y también nos permite evaluar el tamaño de los depósitos tofáceos de urato, de urato monosódico y si estos están remitiendo o no. Entonces, para daño gotoso también podemos utilizar la radiografía simple, una tomografía computarizada o una ecografía. Y es importante también mencionarles que la ecografía se utiliza con mucho más frecuencia porque el uso y conseguir una ecografía en atención primaria es mucho más simple y mucho más común que tener equipos para hacer radiografía y tomografía computarizada. Ya, Doc. Muy bien. Han hecho una revisión súper grande. Quiero que porfa me deje un ratito compartir para hacer rapidito para poder hacer solamente unas pequeñas aclaraciones. Verán, estuvo muy bien lo que expusieron sus compañeros. Lo único que voy a ser muy enfática es en la forma como vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento de la artritis gotosa. Por lo general, la artritis gotosa va a ser una monoartritis, o sea, afectación de una articulación.
Esa es la presentación clínica habitual. Y por sobre todas las cosas, el primer ataque puede darse en la primera articulación metatarsofalángica, que es lo que se denomina podagra, o en articulaciones grandes, rodillas menos frecuente, tobillos. Más frecuente que sea en la primera articulación metatarsofalángica o en la rodilla. Es una presentación aguda, entonces siempre que nosotros vamos a hacer un screening o una anamnesis de este tipo de patología, la presentación va a ser aguda, no es una artritis crónica, es una artritis aguda, es la presentación monoarticular, salvo que sea ya ataques repetidos sin que se haya hecho un diagnóstico y un tratamiento adecuado, puede llegar a ser oligoarticular hasta 5 articulaciones. Y si se presenta en mujeres que son posmenopáusicas, puede ser poliarticular. Recuerden que la gota es una patología de presentación con una incidencia mucho más alta en varones que en mujeres. Es por eso que la presentación de esta patología suele ser monoarticular y el tiempo de evolución, mejor dicho, la etapa en la edad en la que se pueda presentar la patología está entre los 40 y 50 años. En las mujeres puede presentarse pasadas los 60 años, pero ahí sí hay una presentación que es poliarticular y que puede confundirse con artritis reumatoide. Pero ¿cuál es la diferencia de la artritis reumatoide? Que la artritis reumatoide viene a ser una presentación de más de 6 semanas de sinovitis. En la gota no vas a poder aguantar 6 semanas con un proceso inflamatorio como tal. El tiempo de evolución siempre va a ser importante. Y son pacientes que debutan con este tipo de patologías y por sobre todo que utilizan medicación que pueda estar incluida o que pueda desenvolverse para que pueda presentar la no excreción del ácido úrico por medio de la parte renal. Recordar que pueden haber pacientes mujeres que puedan tener hipertensión y que utilicen diuréticos tiacídicos, que son la primera carta de presentación en un paciente adulto mayor, que utilicen fármacos tiacídicos y que eso puede ser el desencadenamiento de el ácido úrico, primeramente, que se deposite en articulaciones porque está sobre el nivel plasmático que está aceptado para que pueda el paciente no tener ninguna presentación de dolor. También pueden ser pacientes que tengan psoriasis, por ejemplo, pacientes que tengan psoriasis y que puedan luego tener presentaciones de ataques de gota y que puedan ser poliarticulares o que puedan ser oligoarticulares. Pero si hablamos solamente de una gota como tal, pongámosle una gota primaria, como podemos decir, aunque eso no existe, es el hombre entre una edad comprendida entre los 30 a los 50 años, con una presentación de un ataque de gota, por sobre todo que sea monoarticular y en las articulaciones declives. ¿Por qué en la articulación, la primera metatarsofalángica? ¿Por qué hay predilección de los cristales del ácido úrico para poder depositarse en la primera articulación? ¿Por qué? Porque se necesita menor temperatura de la articulación para que se puedan cristalizar este tipo el ácido úrico, para que pueda haber cristalización y pueda haber depósito, sobre todo en la parte donde hay menos temperatura. Por eso es lo que suele ser la metatarsofalángica, la primera articulación afectada. Y bueno, ¿cuál es la característica del dolor? Entonces, sus compañeros ya les acabaron de decir, y eso es lo que ustedes, cuando sean médicos de atención primaria, antes de que hagan sus especialidades, puedan reconocer qué es lo que pasa en un paciente con ataque de gota. Pues bueno, es un dolor muy severo, en donde hay evidencia de eritema, edema, inflamación de la articulación, pero que ha sido un desarrollo en las primeras 12 horas. O sea, el paciente empezó con molestia, empezó con dolor, y en el lapso de 12 horas el paciente desarrolló una sinovitis tenaz en su articulación, y que eso puede llegar hasta unos 3 a 4 días de mantener ese proceso de dolor si es que no se toma un analgésico. Pero mucha gente ya con un dolor o con un proceso de dolor en una articulación se toma un diclofenac y bueno, y le puede pasar.
Pero si es que eso no hacemos una buena anamnesis de preguntarle, ¿y qué pasó cuando se tomó el diclofenac? Ah, bueno, sí, me mejoró. Y después de un tiempo, otra vez aparece un nuevo ataque. Ay, no, pero es que ya no me mejoró tanto con el diclofenac. Entonces, ese tipo de cosas puedo ir preguntando. Porque normalmente el ataque empieza con dolor, con eritema, pero se hace mucho más intenso en las 12 primeras horas y puede permanecer hasta 3 a 4 días activo, con mucho dolor, y luego de eso empieza a desaparecer. Eso es lo que no sucede en las otras artritis, en ninguna artritis reumatoide con afectación de la rodilla, por ejemplo. En artritis sépticas, imagínate lo que es estar con 4 días con una inflamación de la rodilla, y si ya le haces artrocentesis y ves que hay líquido purulento, pues entonces no va a ser ningún ataque de gota. El dolor siempre va a ser importante poderlo hacer la anamnesis y poder decir y poder tener características de que ya puede empezar un proceso de una artritis metabólica, o sea, una artritis por cristales. Sin embargo, el estándar de oro para ese diagnóstico de artritis reumatoide es mirar los cristales de urato monosódico en una artrocentesis. El mirar los cristales de la presencia, o sea, que haya los cristales de ácido úrico en el líquido sinovial, ese es el diagnóstico. Con eso ya usted hace el diagnóstico sin ningún otro tipo de exámenes, sin que haya ácido úrico en la sangre, sin que tenga una ecografía ni nada por el estilo. No es difícil mirar los cristales de ácido úrico en el microscopio, porque hacen la artrocentesis, se coloca en un cubre y un portaobjetos y se ve en el microscopio, y se va a ver los cristales de ácido úrico como que fueran unas agujas, pero con birrefringencia, o sea que tienen a la parte de atrás, es como que tuvieras otro, como que tuviera una sombra. Y si es que haces eco de esa articulación afectada, como dijo su compañero, vamos a ver el doble contorno, que eso es muy patognomónico de la gota. Porque puede ser que tengas una sinovitis de rodilla y vos quieras ver qué es lo que pasa con ese eco en la sinovitis. Entonces, si es que puedes hacer un eco, vas a encontrar la birrefringencia, o sea, el doble contorno. Ah, eso puede ser una artritis por cristales, y sobre todo por cristales de urato monosódico. Pero si no encuentras nada, encuentras detritus, encuentras algún tipo de manifestación como que pudiera ser una artritis séptica. La artritis séptica no te da el doble contorno. La artritis reumatoide tampoco te da el doble contorno. Entonces, eso es una de las características principales de artritis por gota. Y lo que dice aquí, nosotros hacemos, mira, si empezamos con el ataque, con el primer ataque, si es que hay una afectación de cualquier articulación, de tobillo, metatarsofalángicas, o la primera articulación metatarsofalágica, o que sea parte de una enfermedad poliarticular, pero que no esté atacada, o sea, que no esté comprometida la metatarsofalágica, en realidad es muy poco probable que sea gota, porque la primera presentación va a ser siempre en la metatarsofalágica, que es el primer dedo del pie, que se llama podagra. Pero mira que dice, si tenemos afectación de la articulación metatarsofalágica como parte de la presentación que sea mono o poliarticular, tenemos 2 puntos. Solamente el tipo de presentación en la articulación ya me da mucho más puntaje para poder hacer un diagnóstico de la patología. Luego dice signos o síntomas clínicos durante el ataque. Obviamente, si es que hay eritema, si es que hay dolor, si es que hay dificultad para caminar, que esto siempre está presente en el paciente, tiene uno más puntos. Luego vamos a ver igualmente el curso de la crisis. El ataque típico, como les dije, el ataque típico de presentación de 6 a 12 horas con un dolor muy severo, con un eritema, con un edema, con dificultad para poder movilizar esa articulación, es muy típico, y sobre todo que empiece a mejorar la sintomatología entre los 3 a 4 días, ya es un ataque típico para poder uno ver si es que hay un diagnóstico de una artritis gotosa. Luego, las concentraciones de ácido úrico. En realidad, las concentraciones de ácido úrico no es que nos den tanto peso para poder hacer un diagnóstico de gota. ¿Por qué? Porque si es que mi paciente tiene un ataque de gota y yo le mido el ácido úrico en mi plasma, es probable que esté más bajo o que esté bajo y que no me signifique ningún tipo de manifestación importante. ¿Y por qué está bajo? Porque se ha depositado en la articulación. Es por eso que
el medir el ácido úrico en el ataque agudo de gota no es una característica que se deba de hacer, no es una práctica clínica que se deba de hacer. ¿Por qué? Porque no voy a tener el valor real de este proceso, no voy a tener el valor real del ácido úrico. Mi paciente puede tener el ataque de gota y yo mido el ácido úrico en plasma y puede estar normal. Y eso no significa que no sea una gota. Puedo hacer la medición de este ácido úrico pasados 15 días de que ya ha tenido el ataque agudo y que ha pasado el proceso inflamatorio. Y ahí sí va a ser el valor real. ¿Y cuál va a ser el valor real de mi paciente con el ácido úrico? Sí, normalmente ustedes ven una tabla de valores normales de ácido úrico. Lo normal en el varón es hasta 7.5, en la mujer hasta 6.5. Significa que si mi paciente tiene 7, no es que tenga el ácido úrico normal. A veces el paciente que ya ha tenido el ataque agudo de gota y después se le mide el ácido úrico dice, doctora, pero estoy en 7. Y estoy bien porque dice que lo normal es hasta 7.5. No. Siempre en reumatología nosotros vamos a basarnos en lo que significa el adecuado control metabólico de la patología. El adecuado control metabólico de la gota es que mi paciente deba de mantener valores de ácido úrico entre 5 y 5.5. ¿Por qué? Porque los pacientes que ya han tenido un primer ataque de gota va a ser mucho más fácil que cristalice ese ácido úrico a valores de 5.5 para arriba. Si mi paciente tiene ya ataques de gota y el ácido úrico está en 6, está un mal control metabólico. Si mi paciente está con gota, pero tiene 5.5, pues entonces estamos en un buen control metabólico. Y de eso va a depender que yo utilice la medicación uricosúrica. ¿Por qué? Porque como dijo su compañera, no es que es alguna cosa que toma y no sucede nada. Tenemos que cuidar el riñón, tenemos que cuidar el hígado. Y hay una situación con el allopurinol que puede ocurrir, que puede dar hasta necrosis hepática, que es muy severa. Por eso es lo que es importante conocer mi valor de ácido úrico cuando ya ha pasado el ataque de gota. Si solamente con medidas dietéticas, con medidas higiénicas, yo puedo mantener el adecuado control metabólico del ácido úrico entre 5 a 5.5, no voy a necesitar medicación. Pero si no puedo controlarlo, en realidad el paciente va a necesitar medicación, así sea el primer ataque de gota. Oí que dijo su compañera que si es que hay el primer ataque de gota y el valor del ácido, el primer ataque de gota a lo mejor no se pueda considerar dar el uricosúrico. Pues eso depende, y han cambiado las guías, y eso depende de la presencia de ácido úrico en el plasma y del control metabólico. Así como el control metabólico de la diabetes, la hemoglobina glicosilada tiene que estar entre 6, en el ácido úrico tiene que estar entre 5.5, de 5 a 5.5. Si no, mi paciente necesita uricosúrico. Por eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con mi paciente con el ataque de gota? ¿Qué es lo que voy a hacer si llega un paciente a mi subcentro cuando estoy en la rural? Entonces, yo ya hice la anamnesis. Clínicamente, yo estoy pensando que es un ataque de gota. ¿Por qué? Porque pregunto antecedentes, enfermedades, si toma algún tipo de medicación, cómo es el dolor en la gota. Estoy viendo la sinovitis, que es una artritis aguda. Voy viendo y digo, bueno, sí, este paciente puede tener muchas características clínicas y lo que su compañera les presentó, el riesgo de desarrollar o de que sea la enfermedad por porcentaje de presentación es muy importante. Entonces, si yo ya tengo y vi que mi paciente pueda tener un ataque de gota, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de eso, en el examen físico también son cosas importantes de poder examinar, porque si mi paciente ya tiene tofos, listo, eso ya es una gota y no se hable más. Pero si mi paciente tiene una artritis, una monoartritis de 3 días de evolución, yo voy a hacer un examen físico más exhaustivo y voy a buscar en el pabellón auricular, en las orejitas de mi paciente, si es que tengo alguna evidencia de algún depósito de cristales. Son como unas espinillitas, como lo que su compañera les mostró en la foto, que puedan estar ahí y que nadie le para ninguna bola y nadie le para ningún asunto, ni siquiera el paciente. Si tú no tienes para hacer una artrocentesis, para poder ver el líquido, si no tienes tofos, pero tienes la artritis, la monoartritis,
la característica clínica y le miraste en el pabellón auricular la presencia de unas pequeñas depósitos blancos como que fueran espinillas, eso ya es depósito de urato monosódico y eso ya es una gota instaurada. Entonces, el examen físico también es importantísimo. Y listo, ¿qué es lo que pasa con mi paciente y qué es lo que tengo que hacer? Prohibido darle allopurinol en un ataque agudo de gota. Jamás, nunca. Si tu paciente tiene por primera vez su ataque de gota, nunca le vas a dar allopurinol de entrada. Si tu paciente ya tiene gota y está en una fase intercrítica que le da ataques de gota repetitivos y toma allopurinol porque ya le dio su médico, en el ataque de gota hay que suspender el allopurinol. Nunca se debe de dar el allopurinol en el ataque de gota porque exacerbo la sintomatología y puedo provocar que ese ataque que pueda durarme entre 3 a 4 días se me pueda extender hasta 15 días. Entonces, son situaciones que yo debo de ir manejando para poder conocer y poder ver qué es lo que voy a hacer con mi paciente. Entonces, la primero, tengo que eliminar el allopurinol de mi paciente. Segundo, el analgésico antiinflamatorio se debe de dar en el ataque agudo de gota. Obviamente, si yo tengo en mi paciente enfermedad renal crónica o algún tipo de contraindicación para utilizar el analgésico antiinflamatorio, puedo utilizar corticoide a dosis baja hasta 7.5, pero si no, el analgésico antiinflamatorio es de entrada para poder mejorar el proceso inflamatorio. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Pues si mi proceso dura 5 días, pues 5 días le voy a dar. Es por eso que hay estudios de analgésicos antiinflamatorios en el ataque de gota. ¿Cuál es el mejor? No es que haya un mejor o peor analgésico antiinflamatorio. Recuerden cuando vimos AINES, se nos daba por riesgo, si puede ser un riesgo gastrointestinal, si puede haber un riesgo cardiovascular. Pero una de las mejores evidencias que hay para tratar el ataque agudo de gota es la utilización de los COX-2. No digo que el diclofenac sea malo, para nada, es muy bueno. Pero una de las mejores evidencias que hay y de estudios mejores que hay para poder hacer el control del ataque de gota es el etoricoxib. Pero el etoricoxib a dosis de 120 miligramos por 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque 5 días no va a durar el ataque agudo de gota. ¿Y por qué? Porque da 120 miligramos, que es una dosis en dolor agudo, en dolor severo, y que solamente va a ser una monodosis. ¿Por qué? Porque tiene 23 horas de acción el medicamento. Puedes igualmente utilizar tu diclofenac, pero tienes que utilizar el diclofenac 50, a veces 100 miligramos cada 12 horas, o si no, 50 miligramos cada 8 horas. Y a veces la situación del paciente y el dolor no es tan rápido que se calme. Eso ya depende del analgésico que tú puedas utilizar. Pero como te digo, hay una evidencia, hay un estudio muy bien fundamentado de la utilización de COX-2 en el ataque agudo de gota. Si mi paciente no puede tomar un analgésico antiinflamatorio y tengo un ataque, puede ser oligoarticular, puede ser poliarticular, puedo utilizar corticoides a bajas dosis. No es recomendado dar al paciente con gota en un primer ataque corticoide, porque eso no se debe de hacer. Pero si son ataques repetidos, que a lo mejor mi paciente tenga una úlcera gástrica, tenga un antecedente de algún problema cardiovascular, le puedo dar un corticoide por tiempo corto igual. La colchicina es un excelente medicamento para tratar el ataque agudo de gota, pero ya no se utiliza en las dosis que les indicó sus compañeros. Ya no es que vamos a dar 1.5 miligramos día o vamos dándole cada 4 horas y vamos haciendo el cambio. Como dijo su compañera, los efectos adversos de la colchicina son mucho más evidentes a dosis más altas y más peligrosos que el mismo beneficio. La colchicina, el estudio último que salió hace unos 5 años, lo que evidencia es que tú dar una tableta de colchicina de 0.5 miligramos te hace el mismo efecto benéfico antiinflamatorio que dar más allá de esa dosis, y los efectos adversos siempre van a ser mucho más intensos. Los efectos adversos de la colchicina, por lo general, y los primeros son la diarrea. Y si tú le das a un paciente que está con dolor, que está probablemente en una etapa que no desea ningún tipo de manifestación de otra enfermedad, y le das
la colchicina y le da diarrea, pues vas a hacer una deshidratación y probablemente haya más depósito de cristales y el proceso inflamatorio se haga mucho más intenso. ¿Cuándo yo ya debo de dar el halopurinol? El halopurinol se lo debe de dar cuando mi paciente ya no tenga ninguna evidencia de proceso inflamatorio. A veces puede pasar hasta un mes de que realmente esa articulación haya cedido su proceso inflamatorio. ¿Y qué voy a hacer en ese mes? Pues entonces le doy colchicina, una tabletita todo el mes hasta yo poder darle el halopurinol. No es que sustituye, pero me mejora el proceso inflamatorio y no necesito estar dando tanto analgésico antiinflamatorio. Cuando ya mi paciente no tenga evidencia de inflamación y yo tenga BCG y PCR en valores normales, yo puedo empezar a dar el úrico-súrico. Y mi control metabólico va a ser del ácido úrico entre 5 a 5.5 miligramos por decilitro. Y con eso voy a ir viendo si es que mi paciente con 300 miligramos de halopurinol entra ya a controlar su ácido úrico adecuado, me continúo con esa dosis. Y si no, pues puedo ir sumando hasta conseguir los 600 o a veces 800 miligramos de halopurinol, pero siempre evitando que mi paciente vuelva a tener recaídas. Las recaídas yo las puedo evitar utilizando la colchicina. La base del tratamiento de la artritis gotosa es en realidad el cambio del estilo de vida y una adecuada dieta. Porque si yo logro que mi paciente controle la producción de ácido úrico de purina, solamente haciendo control dietético, pues entonces he estado y he hecho un buen avance. A veces es muy complicado sentarse con el paciente y decirle, mire, esto tiene que comer. No puede comer carne, no puede comer lentejas, no puede, o sea, y la dieta dice, pero entonces indíqueme qué es lo que voy a comer. Porque los factores económicos influyen y un montón de situaciones influyen. Esto de la dieta mediterránea es excelente, pero no hay dinero para hacer una dieta mediterránea. Imagínate lo que es comer salmón, lo que es comer avellanas, lo que es comer, ¿cómo se llaman? Almendras y un montón de situaciones más. Pero lo que sí podemos en nuestro medio es decirle al paciente, bueno, jugo de naranja, no jugo, sino la naranja. Tenemos igualmente en nuestro medio lo que son los arándanos, que también ayudan al control dietético del ácido úrico, el café, siendo que en algunos pacientes dicen el café es malo, no, para la gota no es nada de malo el café. Disminuir el consumo de lácteos sí, pero la vitamina C, el jugo de arándano y se me fue, y el café son una de las cosas que pueden ayudar a que mi paciente tenga menos ataques de gota. ¿Yo qué es lo que cómo voy a clasificar a mi paciente con ataque de gota? Primero es un paciente que tiene una hiperuricemia y se terminó el asunto. ¿Desde cuándo tendrá la hiperuricemia? Si yo en un control de mi paciente veo que tiene un ácido úrico por encima de 9, ojo ese paciente porque en algún momento puede hacer un ataque de gota. Cambios en el estilo de vida, pero si mi paciente ya tiene 11 de ácido úrico de entrada, si nunca ha tenido un ataque de gota de entrada, tienes que darle halopurinol ya. Pero si mi paciente luego de eso tiene un ataque de gota, pues entonces lo voy a tratar bien con analgésico antiinflamatorio, más o menos los 5 días que dura el ataque. Puedo dar igualmente colchicina, el tiempo que me vaya a durar el proceso de que se me desinflame totalmente la articulación y luego de eso ya puedo dar el halopurinol. El ataque agudo de gota, si es que no controlo, se me puede hacer la gota intercrítica, se me presentan muchos ataques, 3 a 4 al año, y luego de eso viene el proceso de la gota atofasia, que en realidad ahí sí es muy difícil de tratarla, muy difícil de controlarla, porque el paciente siempre va a tener un ataque de gota, porque ya tiene los tofos, que son los depósitos de cristales de urato monosódico, siempre instaurados. La colchicina, como les dije, puede ser igualmente como prevención de los ataques de gota. No siempre darla. O sea, si voy a dar una prevención, voy a esperar hasta cuando mi paciente esté con el proceso inflamatorio más bajo. Puedo dar esa colchicina un mes, luego ya le quito y le doy el halopurinol. Diferente es cuando mi paciente ya tiene una gota atofasia. Si mi paciente tiene gota atofasia, el paciente necesita colchicina de por vida y vigilar bien ese riñón. ¿Qué más? Bueno, nada más porque ya nos hemos pasado hartísimo. ¿Alguna cosa que quieran preguntar?
Hola, hola, ¿todavía están ahí? Una preguntita, Doc. Entonces, para la otra clase sería la exposición de espondiloartritis. Sí, espondiloartritis. Ya, Doc. Eso es. ¿Ya? Listo. Bueno, seguimos conversando entonces. Yo ya les mandé los artículos de espondiloartritis. Sí, Doc. Ya, Ya. desde Chicos, chao, nos vemos.